¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Estamos aquí en nuestra tercera edición de la temporada de B-Energy 2021, la primera. El día de hoy vamos a abordar el tema de diversidad y equidad de género en el sector que sigue para este foro que tenemos aquí vía YouTube. Recuerden que estamos los martes de 12 del día, de 11 de la mañana a 2:30 del día. Y el día de hoy nos estarán acompañando dos ponentes magistrales. María Valencia, directora de Vinculación Institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía de Puebla, y Eneida Góngora, fundadora de Optimum Projectus Consulting. Y para comenzar nuestras actividades del día, le doy la bienvenida justamente a María Valencia. Ella es directora de Vinculación Institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía de Puebla, quien nos platicará precisamente en este marco cuál es un poco su labor y qué es lo que están implementando dentro de la agencia. María, te doy la más cordial bienvenida y te cedo el foro. Muchas gracias, Raúl, gracias por la invitación y como siempre es un gusto acompañarles y felicitarles por estos espacios que realizan en Petróleo y Energía. Pues bueno, es una gran pregunta que sigue en el sector energético y en materia de equidad de género. Bueno, eso es algo que nos interesa muchísimo y ha resonado en estos últimos años en la industria y afortunadamente este último año más. Entonces es claro que hay que comenzar a platicar el tema y no solo eso, sino comenzar a realizar acciones. Y pues bueno, me gusta siempre iniciar con estas estadísticas. Este es un estudio que hizo IRENA, considerando organizaciones tanto del giro de hidrocarburos como de electricidad. Y bueno, en el mundo el 22% de la fuerza laboral del sector energético son mujeres. Solo el 15% representa los roles técnicos y de campo, lo que esto nos da pues un ejemplo de cómo hay todavía brechas de género en el sector, en las funciones que pueden realizar las mujeres, en las funciones sustantivas de la energía. Y bueno, otro dato interesante es que solo el 11% de las aplicaciones para patente del sector energético son de mujeres. Realmente son estadísticas muy bajas y pues bueno, esto nos dice que todavía tenemos mucho por hacer. En México, por ejemplo, estamos en el 29% de la fuerza laboral del sector de mujeres, entonces sigue siendo todavía un porcentaje muy bajo. Y bueno, siempre quiero recordar a las mujeres relevantes, tanto de la ingeniería como del sector energético, que pueden impulsarnos y pueden ser un ejemplo para todas en este sector. Está Concepción Mendizábal, ella fue la primera ingeniera mexicana en México, que se tituló en 1930. Sin embargo, la carrera tuvo sus orígenes 138 años antes, y esto quiere decir que tardó más de un siglo para que pudiera incorporarse una mujer a una carrera técnica como la ingeniería. Concepción entró a las clases como oyente y sentó el precedente de titularse. Entonces es un claro ejemplo de cómo romper estas brechas de género y estereotipos en la carrera de la ingeniería. Está también Edith Clark. Ella vivió en una época en la que era casi impensable que una mujer pudiera unirse a célebres inventores como Thomas Alva Edison. Sin embargo, fue la primera mujer, la primera ingeniera eléctrica estadounidense en el MIT y bueno, fue la primera persona en publicar un análisis matemático de las líneas de transmisión mayores a los 485 kilómetros, que es cómo concebimos a la energía el día de hoy. También está María Tel, que es una de mis favoritas, es considerada la reina del sol, fue una científica pionera de la tecnología solar y bueno, inventó el primer generador termoeléctrico y diseñó y realizó la primera casa solar en el mundo. Y lo interesante de ella era de Hungría y bueno, en realidad en ese país no concebían a las mujeres como científicas, entonces pues se fue para Estados Unidos en donde pudo realizar sus estudios y bueno, tuvo mucho éxito en cuanto a la tecnología solar. Entonces es un gran ejemplo también de cómo incluso
las condiciones geográficas, las condiciones culturales en donde viven las mujeres. Ella tuvo que romper esas barreras y bueno, hoy en día también es un ejemplo para muchas. Y bueno, por último les hablo de Herta Ayrton. Ella fue pionera en el estudio del arco eléctrico, lo que posibilitó la llegada de la energía como la conocemos ahora, y pues se convirtió en la primera mujer en integrar la institución de ingenieros eléctricos en París. Y justo escribió un libro sobre el arco eléctrico y fue una obra que no pudo presentar en este Congreso Internacional por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, su obra la tuvo que leer un hombre. Y lo mejor de todo esto es que Herta se convirtió en una sufragista y en una activista social por los derechos de las mujeres en esta época tan complicada. Y es justo a lo que queremos llegar. ¿Cómo o de dónde surge la igualdad sustantiva? Y es que a través de la historia las mujeres han luchado tanto por sus derechos civiles, el sufragio femenino, el derecho al trabajo. Hoy en día seguimos luchando por la remuneración justa, e igualitaria, derechos sexuales y reproductivos, y finalmente garantizar que las mujeres tengan una igualdad en la participación de la vida diaria, tanto en el ámbito laboral, político, religioso y social. Y entonces por eso queremos hablar de igualdad sustantiva, es dar un pasito más en cuanto al tema de equidad de género. Siempre está esta pregunta de entonces a qué nos referimos, y es que la igualdad sustantiva ya incluye a todas las comunidades que históricamente han sido discriminadas, comunidades indígenas, comunidad LGBTI, mujeres, etcétera. Y ese conocer también sus condiciones, reconocer las condiciones en las que viven cada una de estas comunidades y derribar estas desigualdades socioculturales, que al final del día está en nuestra cultura y más en la cultura mexicana. Es un tema de cuestionarnos y erradicar estas jerarquías sociales que se nos han pues inculcado en nuestro momento, y evidenciar y eliminar todo tipo de violencia, todo centrado en un marco de derechos humanos. Y bueno, aquí están estas estadísticas en materia de brechas de género. En 2019, el Foro Económico Mundial ya mencionaba que la brecha del empoderamiento económico tardará en cerrarse 257 años. Realmente, vaya, las cifras son increíblemente malas, o sea, no, uno no podría creer que para tener un derecho humano básico tengan que pasar incluso siglos. La brecha de género tardará casi 100 años en cerrarse y la paridad política podría lograrse en 94.5 años. Es realmente alarmante el hecho de que hoy en día, aun y cuando hemos avanzado, se requieren todavía acciones más concretas. Se requiere que en la política pública comencemos ya a tener perspectiva de género, y más en México, que las mujeres somos la mayoría en la población. Entonces, pues bueno, esto es para dejarlo a reflexión. Y bueno, en el sector energético, claramente, pues es una industria altamente masculinizada. Esto lo vimos en la Agencia de Energía del Estado de Puebla, y afortunadamente surgió esta iniciativa del gobierno del Estado en cuanto a hacer áreas y unidades de igualdad sustantiva al interior de la organización, que se encarguen de fomentar políticas de género, la diversidad y la no discriminación, y bueno, asimismo guiar y hacer transversal la perspectiva de género y diversidad en todas las acciones que implementemos en la agencia. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, empezando, hicimos un plan institucional de igualdad sustantiva. Esto fue a raíz de encuestas que realizamos al interior de la agencia, diagnosticamos cuáles eran nuestras necesidades, si nuestro equipo conoce acerca de la igualdad sustantiva, si conocen términos como lenguaje incluyente, si reconocen que hay una baja participación de las mujeres en el sector. Y bueno, esto nos lleva a poder visualizar cuáles son nuestras necesidades y cómo es que las podemos atacar. Y en ese sentido nos pusimos también indicadores, el cómo los vamos a lograr, qué acciones vamos a realizar, en qué tiempo y cómo nos vamos a evaluar.
Entonces, este plan institucional para nosotros es crucial, es todas las acciones que vamos a realizar y bueno, pues con miras a mejorar siempre el equipo de todas y todos. Y bueno, también la parte de sensibilización, por ejemplo, hacemos Vamos a deconstruirnos, esta es una palabra muy del feminismo, que es justamente la deconstrucción, reconocer que pues si bien en nuestra cultura tenemos algunos comportamientos y pensamientos, son cuestiones que podemos ir cambiando poco a poco y debemos reconocerlas. Entonces, por ejemplo, en este Vamos a construirnos, son reuniones informales en Zoom, nos conectamos el equipo y comenzamos a platicar de temas como los micromachismos, cómo nos sentimos las mujeres, por ejemplo, en cuestiones de poder, cómo se sienten las mujeres que están en el poder, qué situaciones viven las mujeres madres de casa y cuestiones que tal vez no, pues no concebimos en nuestro día a día y las vamos conociendo mediante nuestros compañeros y compañeras. Entonces, este es un gran paso que nos ha ayudado a empatizar en cuanto al tema y sobre todo también capacitaciones. Hemos buscado capacitaciones en torno al tema, por ejemplo, cómo implementar perspectiva de género en la administración pública, obviamente lenguaje incluyente y no sexista. Y bueno, así hemos avanzado desde el año pasado y ha sido muy grato ver nuestro progreso en cuanto al tema. Y finalmente, no podíamos dejar atrás el tema del sector energético, si bien la Agencia de Energía, su mero objetivo es el tema de energía y de promoción a la inversión y vaya, la promoción de las nuevas tecnologías, siempre hay lugar para poder implementar perspectiva de género en estos temas. Y en ese sentido, la Agencia de Energía, mediante la Unidad de Igualdad Sustantiva, publicamos un protocolo de contratación y promoción con perspectiva de género que a grandes rasgos es pues identificar tus áreas en donde hay una mayor participación masculina y buscar pues corregir estos espacios en donde tal vez por algún estereotipo de género o algún tipo de brecha pues no están siendo representadas las mujeres. Pudieran ser actividades de campo, funciones técnicas y demás. Entonces, incluso la manera en cómo publicamos las convocatorias a candidatos y candidatas para poder entrar a una organización que tengan lenguaje inclusivo y no sexista, en donde no se apunte que una función técnica sea hacia un hombre, por ejemplo. Entonces, ha sido bastante grato este avance para nosotros desde la implementación, que seguimos en ese proceso, y vaya, en reconocer en nuestras áreas, por ejemplo, administrativas, el cómo vamos a ir implementando esta perspectiva de género. Y bueno, otra iniciativa que es la de balance de género y en la que nos basamos mucho en lo que publicó la OCDE y bueno, la organización Voz Experta, que es básicamente el buscar que el 50% de la representación en tanto en paneles, eventos como en publicaciones, pues sean mujeres también. Por ejemplo, a cualquier persona que se invite de la agencia, ya sea a nuestro director general, como a todo el equipo, pues buscamos que al recibir una invitación nos aseguremos que haya esta representación femenina y si no la hay, pues proponerla. Proponer a todas las expertas que hay en este sector y ahí es donde nos hemos apoyado muchísimo en Voz Experta y creo que es un gran avance el buscar la visibilidad y la representación. Pongo un ejemplo muy rápido, es el tema de todas las niñas, las jóvenes que tienen tal vez interés en la energía y que estén viendo estos eventos en donde se habla del futuro de la energía en México, de la política energética y de lo que se está decidiendo, pues obviamente al ver la representación de una mujer para nosotras es importante porque es el saber que alguien ya llegó ahí. Entonces, tanto las niñas como las jóvenes, para ellas es muy importante la representación y por eso es importante iniciativas de este tipo. Y pues bueno, no pudiéramos dejar atrás
las certificaciones de la NOM 025 y la 035, que son, bueno, van muy de la mano en el tema de paridad y equidad de género, también en materia de igualdad laboral y no discriminación, tanto para cualquier comunidad históricamente discriminada que esté en un espacio laboral en el que se pueda sentir pues en confianza, segura de que no va a recibir ningún tipo de situación de discriminación. Entonces, pues bueno, la agencia recomienda estas cuestiones a todas las organizaciones del sector, ya sean públicas o privadas, y pues bueno, al final del día es importante tener una directriz como este plan institucional. Lo que no se mide no se puede mejorar, entonces es importante primero pues evaluar cómo está tu equipo, cómo se siente en toda la escala de lo que es la organización y poder visualizar qué es lo que tienes que hacer en materia de igualdad sustantiva. Y pues bueno, rápidamente les platico, nosotros hemos implementado el tema, pues el uso del lenguaje incluyente y no sexista, tanto en comunicaciones formales como informales, a raíz de ya capacitaciones que se les ha dado al personal, y pues bueno, lo que no se nombra no existe. Es justamente el poder nombrar a las mujeres en el momento en que se tiene que hacer. En la historia se ha visto cómo muchas mujeres han sido incluso no reconocidas en tareas que pues tradicionalmente habían sido de los hombres. Incluso hay una autora, se llama Nuria Varela, ella decía que en la época de la Ilustración, bueno, se ve a esta época como la del hombre intelectual, y muchas obras de esta época que resultaron anónimas eran mujeres que estaban detrás escribiendo, pintando y demás, pero que pues no les tenían permitido hacerlo. Entonces, así vemos cómo en la historia se siguen teniendo estas barreras sociales, y por ejemplo ahora, vaya, en la actualidad vemos, por ejemplo, comunicaciones del gobierno federal en donde se le agradece, hay una imagen en donde se le agradece al personal médico y a las enfermeras por su trabajo en esta pandemia, y pues ahí ya estás dando por sentado, o sea, personal, digo, los médicos y las mujeres que son las enfermeras, cuando en realidad es al revés. En Latinoamérica hay más mujeres médicas atendiendo la pandemia, entonces ahí ya se le está incluso atribuyendo un rol a la mujer en las profesiones. Entonces es justo esto, el lenguaje no sexista, el que estamos tratando de implementar. Y bueno, estos son unos ejemplos que nos da la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Pudiera ser simplemente el poner la palabra allí, profesores y profesoras, en vez de dejarlo los profesores. Pudiera ser simplemente utilizar sustantivos comunes, como en vez de los ciudadanos, la ciudadanía, la comunidad estudiantil, o muy fácilmente poner la palabra persona. Persona emprendedora en vez de el emprendedor, el solicitante, pues la persona solicitante. Incluso esto se da mucho en documentos públicos que publica, por ejemplo, alguna convocatoria en donde se estén buscando integrar algún grupo, algún comité. Nos pasa en la agencia que ya nos comparten sus documentos y les damos comentarios y visto bueno para que tengan lenguaje incluyente y no sexista, porque es importante que las personas que vayan a leer este documento, tanto sean mujeres como hombres, se sientan incluidos e incluidas. Y bueno, muchas veces me mencionan, pues a veces nos quita tiempo a agregar un poquito de más palabras, pero imagínense todo el tiempo en la historia en el que no se le reconoció a la mujer. Eso para mí tiene mucho más peso. Entonces, es importante poder utilizar el lenguaje incluyente y no sexista. Y bueno, esta es una frase de Edith Clark: no hay demanda de ingenieros mujeres, pero siempre habrá demanda para cualquier persona que pueda hacer bien su trabajo. Entonces, nuestro protocolo de contratación justamente busca el visibilizar que seas la persona que seas del género, que sea buscar que seas capaz de poder cumplir con el trabajo que se requiere. Entonces, no tener una barrera de género o un pensamiento de estereotipo social que no te deje avanzar ni considerar a las mujeres
en funciones como la ingeniería. Y pues bueno, desde ya les platicaba un poco. Las recomendaciones al sector energético son las que publicamos en nuestra página web, y adelante quien guste puede leerlas, puede incluso diferir, puede acercarse a nosotros y lo podemos platicar. Al final del día este es un tema, pues no es nuevo, pero en las organizaciones resulta un poco difícil irlo implementando. Entonces, se requiere capacitación, se requiere de gente comprometida con el tema, que las pueda implementar. Pues bueno, desde la Unidad de Igualdad Sustantiva les invitamos pues que se acerquen a nosotros para comentarlo y para ayudarles también a que pues se resuene el tema en sus organizaciones. Y finalmente me gustaría terminar con mujeres que en la actualidad son relevantes en el sector de la energía y que pueden ser un gran ejemplo para nosotras. Lila Berkey, que es la primera mujer en la historia en formar parte de la junta directiva de Saudi Aramco, esta petrolera en el Medio Oriente que es tan masculinizado todavía. Entonces, ella es un gran ejemplo de cómo romper estas barreras en la actualidad. Y por supuesto a dos mexicanas, a la doctora Alma América Porres, que es la primera y una única mujer comisionada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un órgano tan importante para el país que toma las decisiones en exploración y extracción de hidrocarburos y que pues a veces no recordamos, pero realmente la doctora Alma América ha sido un gran ejemplo para todas las ingenieras petroleras y geólogas. Entonces es un honor y un orgullo tenerla a ella. Bueno, Angélica Ruiz también, que es la CEO de BP México y es vicepresidenta senior de América Latina, que justo es la primera mujer en ese cargo, dirigiendo en toda América Latina esta petrolera pues bueno, que también ha impulsado la transición energética desde este giro de hidrocarburos. Entonces le ha dado una gran visión tanto de productividad como a la empresa, como de sustentabilidad. Entonces son grandes ejemplos para nosotras, y que seguramente hay muchísimas más. Sí hay expertas, entonces pues bueno, son un gran ejemplo. Y pues yo les agradezco, Raúl, te agradezco mucho por este espacio. Muchísimas gracias, María. Pues ya ahí tenemos los datos por si la quieren contactar. Pues sin duda amplio el panorama, gratamente, por supuesto. O sea, hay toda una historia de la mujer en este sector. Y para concluir, pues me gustaría hacerte solamente un par de preguntas derivadas de lo que presentaste. Me gustaría un poco conocer cómo es justo este proceso de pasar de un análisis, justamente de ver cómo está la situación, a justamente pasar estas capacitaciones que comentabas, donde pues permea el lenguaje, te dan estas recomendaciones. En ese sentido, en la experiencia, ¿cuáles han sido los retos y oportunidades y sobre todo la retroalimentación que reciben a la hora de estar implementando? ¿Ven una adopción rápida de esos nuevos protocolos? ¿Lo ven lento? ¿Cómo ha sido justo esa experiencia y cómo se puede traspasar pues a todas las empresas, ¿no? Sí, pues mira, lo que nos ha pasado en la agencia, la verdad ha sido, no me gustaría presumir, pero somos un equipo bastante unido y al final del día muy joven. Entonces ha sido pues no complicado, pero sí la parte de que reconozcan que algo está mal. Desde ahí, desde reconocer que algo está mal, ha sido muy grato porque nos ha pasado que ya luego se acercan y nos dicen, ya hasta me gustan los temas, o sea, incluso mujeres que no se consideraban feministas o que pues no les latía tanto el tema, ya se acercan con nosotras, nos dicen, oye, yo no tenía idea de que esto pasaba. A compañeros que luego nos dicen, más que nosotros regañarles, se acercan para preguntar, oye, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo le hago para que sea lenguaje incluyente? Y todo partió desde el hecho de hacer esta evaluación. Hicimos unas encuestas muy sencillas en Google Forms, fueron anónimas. Entonces, desde ahí, o sea, ellos y ellas tenían la seguridad de que su opinión no iba a ser pues visibilizada, no iba a haber alguien que tuviera represalias. Al contrario,
fue un ambiente muy seguro de confianza y honestidad en donde ellos pudieron pues transmitir lo que sienten. Ha sido también muy retroalimentador el saber que pues hay gente que probablemente no conoce del lenguaje inclusivo o sexista, entonces es como desde ahí sabes que hay una necesidad de que les tienes que enseñar y capacitar. Y ese es otro tema que nos hemos dado cuenta últimamente, pues que no parezca una imposición, sino más bien el hacerles entender que algo está mal. Entonces no puedes llegar con alguien y decirle, oye, ya vas a usar lenguaje incluyente, ¿eh? Y no sexista, porque si no, pues te vamos a regañar y lo vas a tener que cambiar. No, al contrario, o sea, es este ambiente de que todas y todos estamos aprendiendo, que no, que incluso nosotras, o sea, no conocemos la forma correcta de hacer las cosas ni de verlas. Entonces hemos aprendido juntas y juntos en ese sentido y bueno, ha sido muy, muy padre pues la dinámica que hemos llevado. Yo creo que las empresas pueden comenzarlo a adoptar de esa manera. Eh, Más que una imposición es el que reconozcan pues que tienen que platicarlo, o sea, incluso no de una forma, vaya, formalidad. Les decía, a veces nos reunimos en un Zoom y fluye bastante bien la conversación. Oye, yo me siento así, a mí me pasó esto en la calle, y compañeros de, oye, yo no sabía que esto les pasaba a ustedes. O sea, desde ahí comenzar a platicarlo para que se reconozca y comiences a crear una empatía entre tus compañeras y compañeros. Entonces, así es como lo hemos llevado nosotros. Correcto. Ahora, otro de los puntos que también me parecían muy interesantes es el tema de reclutamiento. Hay un debate entre el tema de capacidades o realmente cubrir paridad de género, ¿no? O sea, como que siempre se tiene esa distorsión de no, es que tienes que llegar a cierta cuota. Pero al final del día me gustaría como conocer tu perspectiva de por qué es importante no verlo como la cuota, sino como la visibilización de. O sea, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre cumplir con un parámetro de paridad de género versus el realmente comprender que es un tema de visibilización? De acuerdo. De hecho, justo no me encanta la palabra de cuota. Se utiliza mucho a veces y la satanizan cuando en realidad no se entiende justo el fondo que tú mencionas, que es la visibilización. O sea, siempre va a ser importante que tanto en los espacios públicos como privados haya una representación, no por el hecho de que sea una imposición de tienen que haber 50% mujeres, sino porque no estamos viendo el fondo de que quienes nos están viendo sean las niñas, los niños, los jóvenes y las jóvenes, van creciendo con este estereotipo de que tal vez hay espacios en donde pues son exclusivamente para los hombres. Y entonces no entendemos ese punto, o sea, que tanto mujeres como hombres somos capaces de estar en cualquier función, más en la energía. A mí me queda súper claro en estos años han existido y vemos muchas mujeres capaces en todos los rubros, tanto en los campos, en el campo técnico, en lo económico, en lo financiero, en las áreas de derecho de la energía, y que han faltado esta representación y que luego nos preguntamos, pues, ¿dónde están las expertas? Pues no estás fomentando, no estás empoderándolas a las jóvenes. Entonces, en un futuro seguiremos igual con esta subrepresentación. Entonces, en las organizaciones, por ejemplo, lo que nosotros proponemos en el protocolo es primero identificar en qué áreas, tanto de tu estructura, tanto horizontal como vertical, está faltando esta representación, buscar en tu protocolo de contratación, pues que sí estés dando las condiciones justas, tanto para que los hombres como las mujeres compitan. Por ejemplo, estamos proponiendo un espacio en el que vayan a entrar, vaya, que estés considerando solo los perfiles de las mujeres, que las pongas a competir, pero que estés considerando solo los perfiles de las mujeres para poder corregir tu subrepresentación. Entonces, son cuestiones, por ejemplo, incluso en el CV, de que no se ponga la fotografía,
ese es un tema que en Europa ya se está llevando como un mecanismo de recursos humanos, en donde pues así ya no tienes la manera de tener un estereotipo cuando ves el perfil de la candidata o del candidato incluso. Entonces son pequeñas prácticas que tú puedes ir implementando poco a poco y que bueno, la OCDE ya tiene protocolos, o sea, internacionalmente las mejores prácticas son ya están muy bien establecidas, entonces nosotros solo estamos retomando lo que se puede realizar en nuestra organización y más allá de todo eso, no seguir un protocolo, sino algo tienes que hacer en tu proceso de contratación, algo tienes que cambiar porque algo está faltándonos que no está siendo representada la mujer en la energía. Y lo vemos, o sea, hay un estudio de las consultoras de México, cómo hay muy pocas abogadas ingenieras, por ejemplo. O sea, realmente en el sector privado creo que hay muchísima área de oportunidad. Entonces, pues bueno, es justo eso, empezar ya a comenzar a tener una perspectiva de género en tu organización. Correcto. Y finalmente, para cerrar, me gustaría, el concepto me gustó mucho, igualdad sustantiva, pero se extrapola a muchos más grupos que obviamente requieren visibilidad. ¿Crees que ese es el paso que se tiene que seguir? Obviamente nos atañe el tema de género, pero creo que es una buena palabra para dar paso a lo siguiente, ¿no? A los siguientes grupos. ¿Sí lo ves en el futuro próximo en ese sentido? Sí, definitivamente. De hecho, seguro viste los Oscars ayer, Ajá. y hubo medio un poco gente molesta porque se estaban siendo representadas las minorías y vaya, o sea, a mí me encantó porque ya podemos ver cómo estas comunidades están tomando espacios que tradicionalmente no les fueron permitidos. Entonces, es el futuro, o sea, realmente es el futuro tener en consideración estos temas no por moda, sino porque realmente es un tema de derechos humanos, como ya mencionaba, o sea, es algo que tenemos que lograr para avanzar como sociedad. Todas las comunidades históricamente discriminadas, entre ellas las mujeres, sí creo que vamos avanzando poco a poco y sí es un tema que a futuro incluso las empresas lo van a tener como una política totalmente considerada. O sea, tal vez hay algunas ahorita en la energía que no lo están haciendo, pero estoy segura que sí va a pasar, porque aparte hay estudios que mencionan cómo son más eficientes las mujeres líderes, por ejemplo, en puestos de decisiones, le dan mayor productividad a la empresa, lo que les decía Angélica Ruiz, le da una visión de sustentabilidad y eso es lo que está dándole tendencia al mercado energético, ¿no? O sea, la transición energética. Entonces es justo eso, creo que va todo de la mano y la mujer en la energía va a tener un gran impacto en el futuro, o sea, en el futuro en estos próximos años, la verdad. Entonces, para mí la clave es empoderar a las niñas y a las jóvenes que vienen ya con algún interés en la energía, si no lo tienen, promoverlo. Y sí, yo creo que esa va a ser nuestros próximos pasos. Excelente. Pues de nuevo te agradezco muchísimo por esta perspectiva. Hay los mecanismos, hay las herramientas y por supuesto les invitamos a que conozcan más de las acciones que la Agencia de Energía de Puebla emprende. Estuvimos con María Valencia, directora de Vinculación Institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos.